hablar, por favor, de los siguientes temas. Estamos acá, segundo bimestre, por favor. Empezamos hablando de qué es herencia. Entonces ingresa, por favor, la definición de genética, la definición de herencia, qué es el ADN, de qué está hecho el ADN, qué son los genes, por qué se dividen las células, cómo es el ciclo celular de las eucariotas, que ahorita vamos a verlo a mayor detalle. Y esta era la actividad de reforzamiento que ya tiene que estar hecha para el día de hoy. Esto ya, qué tiempos que vimos esta información. Entonces, así como esto, ya usted lo tiene que tener hecho y ya para el 30 de abril, pues sube sus actividades de reforzamiento a Geducar. Bueno, esto también ya lo vimos, que es la división celular de procariontes, y ahí vamos a hablar de fisión binaria, cómo se organiza el ADN de los cromosomas eucariontes. También eso hasta acá. Hasta acá recuerdo que llegamos y tiene una actividad de reforzamiento número 2. Con ustedes ya llevamos 2 entonces, que sería este cuadro comparativo entre la fisión binaria y la mitosis. Hoy vamos a hablar de otro tipo de reproducción celular, pero de eucariontes siempre, ¿verdad? Porque estamos ahí viendo los más complejos. Solo le voy a dar a aceptar aquí otra vez a Edgar. Por favor, díganle que ya le di a aceptar con Señor, infinidad de... dice que es su señal, que por eso está pasando eso. Me imaginé. Entonces, si logra ingresar, si no, ya saben que siempre queda el registro de la clase para que Ya puedan ingresé. acceder. Ah, ya entró. Ya. Bienvenido. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, hasta aquí llegamos antes del descanso. Ahora, siempre repito esto después de un descanso porque como que se nos borrara por ahí cierta parte de nuestra memoria y ya caemos en lagunas mentales, pero entonces ya recordamos de qué habíamos hablado. Eso entra en el parcial, igual que lo que vamos a hablar el día de hoy. Miren, este esquema me gusta más, está bien completo sobre el ciclo celular en eucariontes. Este lo van a encontrar en el libro que les subí desde la primera unidad, que se llama Biología, la vida en la Tierra con Fisiología, que es de la editorial Pearson también. Ellos no me pagan por hacer propaganda, ni es propaganda, sino que ese es el libro que estamos utilizando pues para poder recibir las clases. Entonces, ese ya lo tienen allí en Geducar desde la primera unidad, donde dice libros de utilidad. Allí van a encontrar esto. Y si no, pues lo voy a subir también al equipo de Teams, donde vamos a compartir, ahí les voy a subir la presentación. Hoy en la tarde voy a hacer un anuncio por Geducar en donde van a ir los links para poderse conectar o unir al equipo de Teams. Así van a poder ver las presentaciones de todos los cursos según el equipo al que se unan y, ¿cómo se llama esto? Las presentaciones y ahí quedan también las grabaciones de la clase, pero si no, pues es más fácil verlas en YouTube. Entonces, por favor, ahí vamos a encontrar para que puedan ver, miren este esquema tan complejo, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de información que trae el libro. Entonces, vamos a hablar del ciclo celular en eucariontes. Recordemos que después de dividirse, las células recién formadas, las que surgieron de la mitosis, van a adquirir los nutrimentos, o sea, los nutrientes del entorno. Y empiezan aquí la fase G1, que es la de crecimiento y diferenciación celular. Sintetizan otros componentes celulares y crecen. Aquí toda esta etapa. Luego llegan, recordemos que a toda la etapa de la vida de una célula le llamamos interfase hasta que entra a la fase de división mitótica. Entonces, acá en la interfase tenemos la G1 de crecimiento y diferenciación celular. Luego entramos a fase S, que es después de un tiempo variable, dependiendo del organismo, el tipo de célula y los nutrimientos disponibles, la célula va a llegar a la división. Para llegar a la división tiene que pasar por la fase S, de que es la síntesis del ADN, donde duplica su información genética. Ojo que esto lo va a hacer si va a entrar a división mitótica. Y luego, pues la G2, que es el de crecimiento y participación para la división celular. O sea, aquí crece, duplica organelos y ya puede entrar a la división mitótica que tenemos acá. Estas son las fases que usted tenía que investigar: profase, metafase, anafase
y telofase, para llegar a la citocinesis, que es la separación de las células en dos células diploides. A ver, ¿cuántos cromosomas tienen las células formadas por mitosis? ¿La mitad o todos? Todos. Todos, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen toda la información genética. Esta se aplica para todas las células del cuerpo, excepto los gametos sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Entonces, este es el ciclo normal, ¿verdad? De cualquier célula que va a entrar a mitosis. Entonces, el ciclo celular eucarionte, pues se divide en ciclo en interfase, que es todo esto, y división mitótica. Bueno, ustedes me dicen si podemos cambiar de diapositiva o están tomando algún dato importante de acá. Tendría que copiar el esquema. Yo todavía no. Imágenes. El esquema solo si no lo tienes de lo anterior. Si ya lo tienes, no tienes por qué copiarlo de nuevo. Ahora, si no tienen el esquema, mejor si cópienlo. Hay un compañero que quiere ingresar, pero está con el link en lugar de su nombre. Disculpen si alguien les dice que no lo deje ingresar, ya saben que el requisito es su nombre y apellido, si no, no pueden ingresar. Ya, señor. No, Miss, todavía no. A cambiar iba. Entonces, a ver, siempre por favor recordemos, aquí en la división mitótica es donde va a haber algunos cambios cuando estamos hablando de gametos, porque ahí sí vamos a hablar de otro proceso que se llama meiosis. Entonces vamos a hablar primero, a comparar algunas diferencias entre mitosis y meiosis para ir comprendiendo del todo este tema de la división celular. Ya, Miss, ya puede. Gracias. Muy bien, gracias por avisar. Entonces vamos a hablar del ciclo celular eucarionte, consta de la interfase y la división celular. Entonces, cuando hablamos interfase es toda la etapa esa de la G1, la fase S y la G2, que es crecimiento, duplicación de organelos, ADN, y luego la división celular. Entonces, pero vamos a encontrar dos tipos de división celular cuando hablamos de las células eucariontes. Puede ser división mitótica o puede ser por meiosis. Entonces, el ciclo celular eucarionte está dividido en dos fases, interfase y división celular. Durante la interfase, la célula adquiere sus nutrimentos, se refiere a nutrientes de su entorno, crece y duplica cromosomas. Todo eso es lo que hace. En la fase G1, en la fase S y en la fase G2. Con la excepción de la división meiótica, la división de las células reparte una copia de cada cromosoma y aproximadamente la mitad del citoplasma, con mitocondrias, ribosomas y otros organelos, a cada una de las células hijas. A eso es lo que le llamamos mitosis. Tenemos una célula, 2N significa diploide, o sea, con sus 46 cromosomas.
como duplica todo, a la hora de dividirse por mitosis va a dar origen a dos células iguales, 2N. O sea, diploides cada una con 46 cromosomas, con su información genética completa. Entonces la mitosis pues nos da esa característica. Ahora, cuando hablamos de división meiótica o meiosis, tenemos una célula diploide que se prepara para la división, pero va a dar origen en la meiosis 1, hay dos etapas, la meiosis 1 da origen a dos células hijas, pero estas ya son haploides, 1N. Haploide significa que tienen la mitad de los cromosomas. Si esta diploide tiene 46, cada una de las diploides va a tener, a ver cuántas, la mitad de 46. 23. Muy bien, va a tener 23 nada más, la mitad. Pero la meiosis no solo da origen a dos células, se diferencia de la mitosis también porque sucede una segunda fase de meiosis y da origen a 4 células hijas, pero todas tienen nada más la mitad de cromosomas. O sea, aquí da origen a 4 espermatozoides, por ejemplo. Aquí estamos hablando de células haploides con la mitad, no la mitad de la mitad, eso no, sino que siguen siendo haploides. Tenemos aquí 23 cromosomas, 23, 23 y 23. Cada espermatozoide va a tener sus 23 cromosomas que va a ir a completar pues con el óvulo cuando se dé la fecundación. Pero aquí de momento son haploides, la mitad de información, 1N. Entonces la meiosis va a dar origen a 4 células con la mitad de la información genética. Esa es una gran diferencia con la mitosis. Mitosis, solo dos células hijas, pero son diploides, toda su información genética. La meiosis va a dar origen a 4, pero haploides, con la mitad de la información genética. Y se da en dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. En cambio, la mitosis se da en una sola fase. Cuando digo fase, bueno, como en una sola etapa, porque fase ya sabemos que son 4. 4 que serían profase, metafase, anafase y telofase. Cambio acá etapas de meiosis 1 y meiosis 2, es diferente. Este es un esquema muy, muy general, ¿sí? Bueno, no sé si puedo cambiar o todavía están copiando. No, todavía no, señor. Mi, Vaya. Miss en haploide dijo que es la mitad, ¿verdad? Y el que es, se puede decir que está lleno, ¿cómo dijo que se llamaba? Diploide. Diploide. Ah, entonces sí. Muy bien, todas las células del cuerpo, las que están en la piel, las que están en el estómago, en el cerebro, todas son diploides, tienen 46 cromosomas, porque todas se dividen por mitosis, pero las únicas que utilizan la meiosis son los gametos reproductores, el óvulo y el espermatozoide, es decir, las células del sistema reproductor masculino y femenino. Esas se dividen por meiosis porque tienen que ser haploides, tener solo la mitad de la información. O sea, por ejemplo, su código genético, su ADN es la mitad de la información genética que surgió de su papá y la mitad de su mamá, porque cada una de esas células que le dieron origen a usted llevaban solo la mitad de información genética. Por eso nos sirve la meiosis. Bueno, pero este es un esquema muy vago, muy general. Esperen, ya vamos a verlo pues de forma detallada. Y va a haber un cambio aquí en el resultado cuando hablamos de espermatozoides y cuando hablamos de óvulos. Ahí van a ver. Pero bueno, esperemos entonces. Ustedes me avisan cuando terminen acá de tomar nota. Entonces, Miss, el esquema no lo copiamos hasta en la siguiente diapositiva. Para ir ¿O lo- comprendiendo el concepto sí les serviría. Ah, bueno, gracias, Miss. Muy bien, sí les sirve. La verdad es que es más fácil entenderlo así que ya viendo todos los detalles. Entonces, para comprender conceptos y diferencias, sí es útil ese esquema.
Ustedes me dicen, ¿cómo van? Ya casi mis. Muy bien. Bueno, entonces cada vez que vean en un esquema, ese 2N significa diploide y cada vez que vean el 1N significa haploide. Diploide tiene sus 46 cromosomas en la especie humana, ¿verdad? Y haploide solo tiene 23, la mitad. Entonces, esto se va a aplicar en gametos reproductores, o sea, hablamos del óvulo y el espermatozoide, y en mitosis, pues en el resto de células que tenemos en el cuerpo. A excepción de las neuronas, ¿verdad? Que es así, se muere una, pues ya no la recupera. 2N y el otro, ¿cuál dijo, Miss? Disculpe. 1N haploide, 1N haploide y 2N diploide. Para ir por si encuentran algún otro esquema que les dé esos dos términos, así ya sabemos de qué se trata. Gracias. Mire, eso le iba a preguntar hace un rato, pero se me olvidó hasta ahorita que lo volví a repetir. Gracias. Sí, cuidado ahí porque por ahí algo así como estos esquemas les puedo colocar. Identifique si esto es mitosis, ¿va? Y si hay 2N como resultado final, mitosis sin dudarlo. Si miran que hay 1N como resultado y es más, 4 células resultantes, meiosis. Entonces, este esquema al final sí sirve. Vamos a hablar entonces, prácticamente ahorita vamos a ir de mitosis y luego, de meiosis y luego mitosis. Yo sé que ya les puse a investigar sobre mitosis, pero mejor así usted ya sabe. Y ahorita que llegue a ese tema, pues ya ustedes mismos me van a dar definiciones ahí que ya conocen. Entonces, no sé si ya puedo cambiar de diapositiva. Ya mis. Muy bien. Veamos entonces, lo siguiente es la división meiótica. Entonces vamos a hablar primero de esa. Y quiero que le preste atención a este esquema. Ahí es donde viene el asunto que es bastante diferenciado según la célula de la que estemos hablando. Pero vamos primero a las definiciones generales. Acá lo que está de este lado. Entonces, la división meiótica es un requisito de la reproducción sexual. Cuando hablamos de reproducción sexual es cuando se da entre dos organismos, uno de género masculino y uno de género femenino. En todos los organismos eucariontes, o sea, todos los que tenemos ya células eucariotas y se da la reproducción sexual, pues ahí se da la división meiótica, o sea, la meiosis. En los animales, la división meiótica ocurre únicamente en ovarios y testículos. Ovarios son del sistema reproductor femenino y testículos son del sistema reproductor masculino. Estos dos órganos se activan hasta la adolescencia y bueno, en el caso de la mujer comienza la menstruación, pues ahí comienza la ovulación, sus primeros, se empieza la meiosis, ¿verdad? Empieza a dar. Y pues en los testículos a partir de la adolescencia empieza la producción de espermatozoides. Entonces, cuando estas células empiezan a producirse es porque la división meiótica empieza a generarse también. Entonces, la división meiótica consiste en una división especializada del núcleo llamada meiosis y dos rondas de citocinesis, o sea que hay división celular dos veces, hay dos rondas, dos etapas. Citocinesis es la palabra que se utiliza para cuando una célula se separa de otra, es decir, cierran membranas plasmáticas y ya cada una queda con su citoplasma y etcétera. Entonces, ya cuando se logra dividir. Entonces, eso es citocinesis. Tiene dos rondas de esto. Por eso es como partir una cosa a la mitad, tengo dos. Parto cada una de esas mitades en dos, ya tengo cuatro cosas, ¿verdad? Al final. Entonces, por eso se dan dos rondas de citocinesis, perdón, para producir, y esa es una gran diferencia con la mitosis, 4 células hijas que pueden convertirse en gametos, ya sean óvulos o espermatozoides. Esos son los gametos. Y vamos a hacer una aclaración más acá. Estamos hablando de 1N. ¿Qué significaba 1N? Haploide. 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 Ah, Muy bien, o sea que tienen la mitad de información genética. Entonces, fijémonos aquí en el esquema ahora. 2N
diploide. Si solo aparece la N o aparece 1N o solo la N, significa haploide, ¿sí? Entonces tienen la mitad de información genética. Veamos aquí, tenemos a la división meiótica que da origen a espermatozoides y la que da origen a óvulos. ¿Alguien iba a preguntar o a decir algo? No, que ya me iba a retirar de la clase porque tengo que ir al colegio. Ah, está bien, los que tengan ese problema ya saben que solo se desconectan y tienen que ver el video de la clase para no quedarse atrás. No, ya, gracias, Miss. Feliz tarde. Muy bien, feliz tarde, con cuidado, llevan su mascarilla, su alcohol, siempre bien preparados, por favor. Sí, Miss, gracias. Muy bien, entonces, estábamos aquí en el esquema, perdón, ya me distraje. Vamos a ver aquí el esquema un poco más grandecito. Bien, aquí es donde la cuestión es bastante especializada según el tipo de célula, porque miren, la idea es la misma, solo que, gracias a Dios, al mes o en cada ciclo, la mujer solo genera un óvulo maduro. Por eso solo tiene un hijo. Bueno, si genera dos, pues gemelos dicigotos. Si un óvulo es fecundado por dos espermatozoides, pues gemelos idénticos y todo ese rollo de los gemelos. Pero normalmente la mujer solo produce un óvulo al mes, pero si es meiosis tendrían que ser 4. Lo que pasa es que no maduran todas esas células. Entonces, la meiosis es más fácil explicarla con el caso de los espermatozoides. Hay una célula que da origen a estos, que es el espermatocito. Es una célula grande, 2N, diploide, que sufre primero una división meiótica. Se separa y da origen a dos células hijas. Estas ya son haploides, ya tienen solo la mitad de información genética. La duplican y todo y se dividen en los espermatozoides maduros que son haploides también, o sea, la mitad de información genética. En el caso de los espermatozoides sí da origen a 4 espermatozoides maduros, porque es más, se necesitan un montón para pues hacer su función, que es ir a fecundar un óvulo. Entonces, en el caso de la meiosis masculina, en los testículos prácticamente para producir espermatozoides, sí da origen a 4 células haploides, 4 espermatozoides. En el caso de la mujer, también hay una célula grande que es diploide, que es el ovocito, que va a dar origen con una primera división meiótica a esta célula inmadura. Pero no son dos, sino que produce una y un corpúsculo polar. O sea, que como que una de estas no funcionara, solo una. Y esa va a dividirse o va a crecer y va a dar origen a un óvulo maduro y a varios corpúsculos polares. O sea que en lugar de haber 4, solo hay un óvulo funcional y 3 corpúsculos polares que no sirven. O sea, la meiosis en el caso del aparato reproductor femenino es un poco diferente, ¿verdad? Porque al final solo requiere un óvulo maduro, porque la especie humana en teoría solo tiene un bebé por camada, digámoslo así, o por embarazo. Qué feo se oye decir camada, ¿verdad? Siendo nosotros. Entonces, solo un bebé. En cambio, en otras especies, pues sí genera más óvulos porque tienen hasta 4 o 5 gatitos, perritos, pero en la especie humana solo madura un óvulo. O sea, la meiosis sí da origen a 4, pero es un óvulo maduro y 3 corpúsculos polares, como células que no se formaron, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la meiosis en el sistema reproductor femenino y en el sistema reproductor masculino. Este es el esquema común de la meiosis con 4 células hijas, pero en el caso de la mujer son 3 corpúsculos polares haploides inmaduros y solo un óvulo funcional. Bueno, imagínense que sí se formaran 4 óvulos, o sea, en cada embarazo la mujer podría tener 4 bebés, pero como solo madura uno, lo normal es un bebé por embarazo. Ahora, ahí siempre hay casos que se salen pues de la media, los gemelos, los trillizos y todo, pero son casos aparte. Entonces la meiosis se da tanto en espermatozoides como en óvulos, pero un poco diferente el asunto. La cuestión es que las células resultantes todas son haploides, solo la mitad de información genética, ¿sí? No sé si están copiando para dejar la diapositiva unos 2, 3 minutitos.
Muy bien. Ya, mis, gracias. Ya, señor. Muy bien, vamos a cambiar. Solo tenemos un esquema más y bueno, luego una actividad. Entonces vamos acá, la división meiótica. Entonces, a esto sí quiero que le ponga mucha atención. Vamos a ir introduciéndonos a este proceso. Vamos a tener primero acá, pues nuestra célula por acá, división meiótica 1. Tenemos entonces acá los cromosomas, la replicación del ADN. Siempre recordemos que esos 46 cromosomas que tenemos en el cuerpo, pues hay ADN materno y paterno. Entonces, primero se debe dar una etapa de entrecruzamiento para compartir esa información genética. Entonces, acá tenemos cromosoma materno, acá está el paterno, y si se dan cuenta aquí, intercambian genes, pequeñas porciones de cromosoma, y se replica. Es decir, tenemos aquí el doble. Entonces ahí es donde se da ese como apareamiento de cromosomas homólogos y la recombinación genética. Entonces ya tenemos cromosomas mixtos. Este era solo de mamá, este era solo de papá, pero se mezclan para, pues ahí viene la diversidad genética, ¿verdad? Y por eso el ADN no es exactamente igual. Incluso en las pruebas paternas de ADN no dice 99.9% de compatibilidad, entonces sí es su hijo, pero nunca dice 100% porque eso viene de una combinación genética. Entonces la célula en la división celular 1 pues duplica su ADN ya combinado y todo y empieza esa primera etapa como la mitosis, ¿verdad? Entonces se separan los cromosomas, se van a los polos, empieza la citocinesis, aquí anafase, telofase, todo, ¿verdad? Y se divide en dos.
aquí terminaría la mitosis, pero como esto es meiosis, entonces se da una etapa de división celular número 2, una segunda etapa. Entonces se da otro juego de citocinesis. Entonces acá se parte a la mitad y aquí es donde perdemos esa mitad de cromosoma. De ahí estamos que solo 23 aquí y 23 acá. Se vuelve a dividir nuevamente la célula y ya obtenemos 2. La otra célula resultante de la división celular 1 también tiene citocinesis y se parte a la mitad llevándose pues el ADN ahí mitad y mitad. Y ya obtenemos al final 4 células hijas, 4 gametos haploides que son diferentes. Cada uno es distinto. La información genética que quedó en cada uno al final es distinto por esta parte donde se aparean los cromosomas homólogos y se combinan. Entonces la información genética es distinta. Por eso puede hacer que un hijo, miren por ejemplo acá, el color del cromosoma materno. Acá está totalmente de azul. Un hijo puede ser idéntico a la mamá, muy parecido. Otros 2 hijos pueden tener la información genética combinada, similitudes a papá y mamá, y uno del otro hijo podría ser igual a el papá, que depende pues del espermatozoide que le haya tocado, si tenía más información de mamá o de papá. O sea, aquí es donde se da esa variabilidad, esa diversidad genética que tiene nuestra especie, gracias a este proceso. Entonces, al final tenemos 4 gametos haploides, o sea, solo 23 cromosomas, ya sean 4 espermatozoides o un óvulo funcional y 3 cuerpos polares, que fue lo que vimos, bueno, lo que vimos acá, corpúsculos polares. Entonces puede ser un óvulo y 3 de esos corpúsculos, o si es en el caso del cuerpo masculino, 4 espermatozoides. Y la información genética de cada uno es distinta. Depende qué porción del ADN le haya tocado. Recuerden que todos tienen solo la mitad. Entonces, los gametos llevan la mitad del material genético del progenitor. Entonces ya llevan una mezcla, ¿verdad? Por eso usted tiene hasta similitudes con los abuelos. Entonces, este ADN llega pues ya para mezclarse del espermatozoide con el del óvulo y así se va dando esa mezcla de ADN que lo llevó hasta ser usted, de información genética. Entonces, hasta este momento, pues sí es diploide la célula, pero en la segunda división, al partirse nuevamente a la mitad, entonces ahí llegamos ya a 4 células haploides. Entonces tenemos una fase 1 de la meiosis y una fase 2, o primera división meiótica y segunda división meiótica. Entonces acá vemos cómo se separa completamente y llegamos a estas 4 células, para que lo vayan viendo. Entonces este es el esquema general, cómo se va a dar este proceso. ¿Dudas, preguntas? Aprovecha ahorita. Y ya la otra semana es parcial. ¿Qué manda? Hay que copiar dos esquemas. Lo pueden ilustrar ustedes, ¿verdad? Ya sea que encuentren uno, ¿verdad? No por fuerza copiarlo de la presentación. Ah, ya. También una pregunta. ¿Cuál dijo que eran los haploides y diploides? Permítame. Acá, haploides, las 4 células resultantes. Diploides, pues hasta al terminar la división celular 1, pues todavía sigue siendo diploide hasta que se vuelve a separar. Entonces, al final aquí es haploide, pero en intermedio es diploide, por acá. La haploide solo tiene la mitad de los genes, ¿va? Exacto, la mitad del material genético. O sea, si son 46 cromosomas, aquí significa que cada una de estas solo tiene 23. Gracias. Señor, ¿y las haploides? 23, eso significa haploide, la mitad de información genética. Diploide es el que tiene los 46 cromosomas completos, o sea, toda su información. Después de este esquema, ya solo nos queda la actividad. Entonces, ¿qué van a hacer en la actividad de reforzamiento? Van a ilustrar y describir el proceso de meiosis 1 y meiosis 2.
Van a hacer un cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis y por supuesto estudiar para su parcial número 1. Aunque esto lo vamos a revisar y lo vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces con ustedes todavía vemos un poquito más. Es posible que terminemos hasta mitosis en la siguiente clase. Y hasta ahí entraría el parcial número 1. Incluso aquí en este pequeño esquema usted puede ver la gran diferencia entre mitosis y meiosis. Acá vamos a tener 2 células nada más en la mitosis y en la meiosis vamos a obtener 4 gametos que al final de cuentas tienen información genética pues totalmente puede ser diferente. Entonces acá mitosis dice ataque de los clones porque al final las 2 células hijas son iguales a la progenitora. Y acá en la meiosis dice, atrévete a ser diferente y tenemos al final 4 células hijas con material genético distinto cada uno, pero al final son haploides, solo la mitad. Entonces aquí podemos ver. Entonces, un esquema, por favor, un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Y ilustrar, o sea, que le queda de tarea esto. Este esquema no lo tiene que copiar ahorita por fuerza porque su tarea es ilustrarlo. O sea, ya sea que encuentre una imagen más completa que la que yo coloqué o una parecida, pero tiene que estar la división meiótica 1 y la división meiótica 2. Entonces ya los dejo con este Y esquema. y si ya copiamos el que usted nos dio, entonces ya no hacemos ninguno. ¿O sí?